One, two, three. Wow. Hola, muchísimas gracias, muchas gracias a Bimbo, que la quiero tanto y que tantos caminos nos ha abierto. Muchísimas gracias a Latinoamérica, especialmente a México y a Colombia. Y muchísimas gracias a Tejiendo Redes Infancia. Las niñas son el presente, son el futuro. Y la revolución de las hijas en singular, de las hijas en colectivo, es el presente, pero es por sobre todo la revolución del futuro. Vamos a hablar hoy de las niñas que fuimos, de las que somos, de las que estamos creando y de las que todavía en este momento, donde el mundo parece estar en paréntesis, se merecen un mundo muchísimo mejor. Les voy a contar que en el año 2018, el 23 de abril del 2018, fui al Congreso de la Nación en la Argentina porque se estaba debatiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo y había expositoras y expositores entre los que pude contar mi palabra. En ese momento hay una frase que dije y que se convirtió en un emblema para muchísimas personas, es: no voy a parar hasta que mi hija tenga los mismos derechos que mi hijo. Esa frase, que se convirtió en una frase histórica, en ese momento no logró, junto con la lucha de la marea verde y de los movimientos feministas, que se aprobara en ese año la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Pero sí se aprobó el 30 de diciembre del 2020, casi terminando el año en que el mundo se paralizó, se encerró y que, aunque no se detuvo, pareció detenerse. Pero pasó algo peor que detenerse, porque si nos hubiéramos detenido de verdad, todo hubiera quedado paralizado por supuesto, la pandemia del coronavirus. En realidad, el mundo retrocedió y los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales y de las niñas fueron para atrás. Después de tantos años de avance, en este caso retrocedieron. Un ejemplo desde la Argentina es que antes de la pandemia, el 53% de las chicas y de los chicos argentinos vivía bajo la línea de pobreza. Ahora, a partir de la crisis generada por la pandemia, ese número sube al 57% de las pibes y pibes que les cuesta que haya todos los días un plato de comida en su casa o un celular con conexión a internet para poder tomar clases virtuales. Pero las desigualdades de género no son un juego de otra cancha. O sea, no es cierto que la discriminación a las mujeres afecta solo y particularmente a las mujeres y no afecta a las niñas. Si la economía, los trabajos y las relaciones de pareja son injustos, no lo pagan solo las mujeres, lo pagan también sus hijas e hijos. Otro dato de la Argentina es que el 68,3% de los hijos e hijas de las madres que mantienen solas a sus familias, que se llaman hogares monomarentales, es pobre. ¿Esto qué quiere decir? Que sufren mucho más las consecuencias de las pobrezas los hijos de las mamás que no pueden encontrar trabajo si no van a trabajar hasta el lugar del trabajo. Por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas, las que perdieron el trabajo por la crisis, las que no pueden ir a buscar trabajo porque se tuvieron que quedar cuidando a sus hijas e hijos cuando las escuelas estaban cerradas y que no tienen al padre viviendo en su casa o un padre que se separa de la relación de pareja pero cumple con sus obligaciones de seguir siendo parte de los que proveen el alimento en una familia. O sea, a las chicas se los digo y a los chicos también, que si en el trabajo discriminan a tu mamá por lo que puede conseguir o por lo que no puede conseguir, o porque no hay nadie que la ayude a cuidarte, o porque el padre o progenitor se borra o no paga la cuota alimentaria, el prejuicio no es solo para ella, ¿no? Lo que significa eso, las consecuencias de esas discriminaciones laborales, familiares, sociales y económicas. Es también para vos, es también para sus hijos y para sus hijas. En este caso, no solamente nuestras hijas no tienen los mismos derechos que nuestros hijos afuera de la casa. Y esto que decíamos cuando queríamos que se apruebe la ley de aborto legal era que yo no quería que mi hija se pueda morir por la clandestinidad del aborto o tener menos chances de goce en su vida sexual que mi hijo varón
por ser mujer o por no haber nacido varón. No quiero que tenga menos chances de salir a la calle, de caminar porque puede sufrir acoso, que tenga menos chance de tomarse el transporte público porque tiene que tener miedo y le tenés que enseñar a tener ese miedo, porque una frase que uso siempre con ella es: yo lucho contra el machismo, pero no le gané. No quiero que tenga menos oportunidades laborales o que termine ganando menos en su carrera. Y luchamos contra la injusticia para todas las mujeres, para todas las niñas, pero también para nuestras hijas, para las propias y para las colectivas, porque si hay algo que tiene el feminismo es una enorme sed de que el futuro sea mejor y que las generaciones que vienen tengan derechos que las generaciones anteriores no tuvimos. Por eso, y en esta pandemia, es muy importante contar que el feminismo tiene una enorme sed de futuro. En medio de una pandemia, de una crisis económica y laboral, cuando hay tanto desaliento y hay quienes dicen en el pasado estábamos mejor, el feminismo es una voz que viene a decir no, en el futuro podemos estar mejor, porque de hecho nosotras tenemos más derechos que nuestras abuelas y nuestras hijas ya tienen más derechos que nosotras. Pero eso no significa que todavía nuestras hijas no solamente tengan todos los derechos que se merecen, sino que si tenemos otro hijo varón, si hay otro compañero, si hay un primo, si hay un amigo, todavía esos varones a los que por supuesto vamos a defender a que tengan cada vez más derechos, y el feminismo no viene a sacarle derechos a ellos, sino al contrario, a dárselos, pero queremos que se críen en una sociedad igualitaria, donde ser niña, donde ser nena, donde ser piba, donde ser morra, donde ser una parcera, no signifique tener menos derechos, sino que signifique que te podés criar a la par de tus hermanos, de tus primos y de tus amigos. Eso lo pedimos en la sociedad, en los derechos que peleamos para ellas, y lo que no podemos conseguir por ley, por supuesto que queremos también que no haya más desocupación para las jóvenes, que para los varones jóvenes, no queremos que haya más restricciones para jugar en el colegio a la pelota, para hacer deportes. Hay algo que fui escuchando en todos estos años de maternidad colectiva a través de los feminismos, que son las nenas en los recreos pidiéndonos el derecho al juego. Hay una gran victoria que no es solamente las leyes que conseguimos, sino ir a una plaza y ver que hoy es muy común en la Argentina, un país del que seguramente conocerán a muchos futbolistas famosos, a videos sobre lo importante que es el fútbol en la Argentina, y en el que sin embargo las nenas en la escuela no podían jugar a la pelota. Hoy pueden. Hoy salen al recreo, hoy salen a las plazas. En menos de 10 años hemos conseguido ese derecho al juego de las niñas. Hemos conseguido muchísimas leyes que le dan derechos colectivos y hemos planteado la necesidad de que puedan salir a la calle y que estén más seguras, que sean libres sin tener que pagar el precio de ser valientes, porque no queremos que se arriesguen en nombre de la libertad, sino que tengan derecho al espacio, al juego, al divertimento, al ocio, a la noche, al espacio público. Pero el tema no es solo lo que pedimos de la casa para afuera, sino de la casa para adentro. Ahí es donde también muchas en nuestra función materna nos vemos interpeladas, porque la casa puertas para adentro interpeló los paradigmas de la violencia, de la vida privada, interpeló que no todo estaba permitido, e interpela también cómo repartimos las tareas domésticas e incluso la posibilidad de la palabra. Las hijas le dedican en la Argentina 5,5 horas por día al trabajo, horas por día al trabajo no remunerado dentro del hogar, mientras que los hijos 2,7 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que la desigualdad entre el tiempo que le dedican las mujeres adultas al cuidado de la casa, a lavar los platos, a recoger la mesa, a guardar la fruta. Bueno, esa desigualdad se replica entre hijas e hijos. Y a veces las madres, para no generar conflicto, para que tu hijo no te conteste mal, le terminan pidiendo más tareas a las hijas mujeres. Esto no solo es una herencia histórica de las desigualdades entre hermanas y hermanos, sino que además se recrudeció nuevamente en pandemia. Estos datos que les cuento son datos históricos de Argentina.
¿no? Que, por supuesto, nos duelen. El 13% de las chicas de 14 a 17 años en la Argentina le dedica 15 horas o más a la crianza de sus hijos si son madres adolescentes o de sus hermanos o hermanos. Ese es el parámetro de cuando el trabajo doméstico ya se convierte en trabajo infantil. Y la diferencia con los varones es que el 5,1% de los pibes de su edad tienen esa carga dentro del hogar. O sea, un 13% de pibas sobre un 5,1% de pibes. Pero estas cifras que no están actualizadas lo que muestran es que la mochila de los cuidados aumentó para las mujeres y que aumentó particularmente para las niñas. Tendremos que saber mucho más sobre estas diferencias y pelear por los derechos de las hijas, que no es solo pelear afuera, sino trabajar por la igualdad puertas adentro. Yo sé que en el 2020, a pesar de todo lo malo que podemos decir, mi hija es más libre que antes, es más libre que en el 2018 y es más libre que en el siglo XX. El feminismo viene a decir en un mundo en colapso que el pasado es peor que el futuro y que con cooperación el futuro todavía es una esperanza, porque hoy es más libre que ayer, pero que también tenemos que trabajar para que la igualdad no sea solo una pancarta, sino una realidad que trabajamos cuando marchamos y también cuando parece estar todo en demasiada calma. El tiempo no para. El tiempo de igualar los derechos de nuestras hijas sigue en marcha. 1, 2, 3. Wow.